Gotas de Misericordia presenta el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor y vieron una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la finalidad de este itinerario de conversión, o sea, la participación a la gloria de Cristo, en quien desplandece su rostro de siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. La página evangélica nos cuenta el evento de la transfiguración que se coloca en el ápice del ministerio público de Jesús. Él está en camino hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del siervo de Dios y se consumará su sacrificio redentor. Las multitudes no entienden esto, y delante a la perspectiva de un Mesías que contradice expectativas terrenas que ellos tienen, lo han abandonado. Y Jesús es el Hijo que se hizo servidor, enviado al mundo para realizar a través de la cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros. Su plena adhesión a la voluntad del Padre vuelve su humanidad transparente a la gloria de Dios, que es el amor. Jesús se revela así, como la imagen perfecta del Padre, la irradiación de su gloria. Tiempo de reflexión. Qué impresionante debió haber sido aquel momento dichoso en el que Jesús mostró la gloria de su divinidad a sus apóstoles predilectos. Lucas nos dice que Jesús subió a un monte a orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Mateo añade un detalle significativo. Dice que el rostro de Jesús se volvió brillante, más hermoso que el sol y blanco como la luz. El sol y sobre todo la luz aparecen con frecuencia en las Sagradas Escrituras y siempre en un contexto de revelación y de teofanía, es decir, son indicio y reflejo de la presencia divina. Martín Descalzo comenta: fue como si Jesús hubiera desatado al Dios que era y al que tenía velado y contenido en su humanidad. Su alma de hombre, unida a la divinidad, desborda en este momento e ilumina todo su cuerpo. Si a un hombre es capaz de transformarlo una alegría, ¿qué no sería aquella tremenda fuerza interior que Jesús contenía
para no cegar a cuantos le rodeaban? Tiene razón, era como si nuestro Señor dejara en este momento explotar toda la potencia y el esplendor de su gloria divina para mostrar la verdadera realidad de su persona. Debió haber sido algo sumamente impresionante. Podemos hablar no solo en un éxtasis de Cristo, sino muchísimo más que eso. Era la manifestación radiante de su auténtica naturaleza y condición divina, la irradiación de la gloria de Dios, como afirma la carta a los Hebreos, y la impronta de su sustancia. ¿Cómo habrá impactado esta revelación de Cristo a sus apóstoles? Tanto que los 3 evangelios sinópticos nos refieren unánimemente que estaban aterrados ante la contemplación de esta gloria y belleza sin igual. Y Pedro, fuera de sí, o sea, literalmente extasiado, pues eso significa esta palabra en griego, exclama: Maestro, qué hermoso es estarnos aquí. Claro, era como estar en el cielo, ni más ni menos. Sin embargo, puede resultarnos un poco paradójico que la Iglesia nos presente este pasaje evangélico dentro de la Cuaresma en un periodo de penitencia, de sacrificio y de austeridad. Mucho más lógico sería que nos lo ofreciera en el periodo de Pascua, por ejemplo, pero no. Y tiene mucho sentido. Me explico brevemente. En el Tabor aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. ¿Sabemos acaso el tema de sus conversaciones? Por fortuna, Lucas nos lo refiere. Hablaban de su muerte, de Jesús. Por supuesto que había de cumplirse en Jerusalén. Pero, ¿no estaba Cristo revelándose ahora en toda su gloria? Y entonces, ¿por qué tenía que hablar precisamente de su muerte en estos momentos? ¿Por qué no hablaba de cosas más agradables y positivas? Porque para Cristo su máxima gloria debía llegar a través de la cruz. Y cuando habla de su pasión, constantemente habla de su glorificación. Oremos. Señor, me acerco a ti con fe, una gran confianza y mucho amor. Quiero subir contigo a la montaña de la oración para contemplarte e iluminar interiormente mi vida. Pido a la Virgen María, mi guía en el camino de la fe, que me ayude a vivir esta experiencia. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.